amigos, compañeros y amantes, Congreso para Parejas, una experiencia de aprendizaje y fortalecimiento de la relación mientras disfrutábamos de la mejor atención. Del 3 al 6 de febrero de 2022, Hotel Estelar Manzanillo, Cartagena de Indias. Para mayor información, visita nuestra página en internet www.guiamispasos.org. Cupo limitado. Muy buenos días, me alegra muchísimo volverlos a saludar en esta mañana de miércoles. Amanece en Colombia, estamos muy felices de poder compartir con ustedes una enseñanza de la Biblia que hoy nos lleva al Nuevo Testamento. Nos vamos al Evangelio de San Lucas, al capítulo 8, versículo 50, que dice lo siguiente. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y bien, la verdad es que este es un pequeño fragmento de una historia apasionante de la Biblia. Estamos hablando de un hombre principal de la sinagoga, religioso, llamado Jairo, el cual tenía una hija, quien enfermó, y al poco tiempo, mientras Jesús llegaba a su casa para orar por ella y sanarla, la niña murió. Y justamente estas son las palabras que Jesús le dice a Jairo, cuando se entera de que la niña había muerto y Jairo ve ya todo perdido, pues ya no es necesario que Jesús entre a su casa, ya la niña había muerto. Pues lo que le dice Jesús es, no temas, cree solamente y la niña será salva. Pues bien, me apasiona la manera como el Señor, más que un simple milagro, y perdónenme la expresión, un simple milagro, pues de hecho no lo es un gran milagro, pero más que concentrarse simplemente en el milagro de resucitar a la niña, lo que hace Jesús es todo un tratamiento, una terapia con este hombre, que necesitaba, de hecho, mucho más que simplemente ver la sanidad o, en este caso, la resurrección de su hija. Y Jesús, que lo sabe todo, que conoce el corazón de las personas, hace con él algo extraordinario que podemos nosotros definir muy bien en este y los siguientes versículos de esta historia maravillosa. En primer lugar, ¿qué hace Jesús? Animarlo. Y es que lo primero que necesitaba Jairo era una voz de aliento. Cuando todo está acabado, cuando nos vemos entre la espada y la pared, o cuando pensamos que ya no hay nada que hacer, lo primero que necesitamos es una voz de aliento, ánimo, que no todo está perdido. No temas, le dice el Señor, cree. Y esa voz de ánimo es la voz que el Señor en esta mañana te quiere dar. Hoy te ha despertado y estas palabras llegan a ti. Seguramente que estás viviendo una situación difícil, apremiante, una situación tal vez insalvable en la que ya ves que todo está perdido, pues aparece el Señor para decirte, ánimo, yo estoy acá, cree solamente, y esa situación difícil y complicada que estás viviendo puede ser salvada. El Señor puede salvar, el Señor puede cambiar las cosas. Pero si continuamos con la historia, dice la Biblia en el versículo 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. No lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Y qué es lo segundo que hace Jesús? Pues llamar las cosas que no son como si fueran. Y eso se llama el lenguaje de la fe. Llamar lo que no es como si fuera. Y aquí quiero decirte algo muy importante, porque el segundo estado, el segundo paso en este proceso restaurador de Dios es llevarnos a ver las cosas que no son como si fueran y llamarlas, hasta escribirlas, mencionar lo que hoy no tienes, lo que hoy no hay, lo que hoy no está, como si estuviera. Y es que eso es justamente la manera como Dios trata a Abraham, recordemos, por allá en el libro del Génesis, y que luego relata de una manera tan exacta el apóstol Pablo en la carta a los Romanos.
aprender a llamar las cosas que no son como si fueran. Pues esto es, repito, el lenguaje de la fe, las palabras de una persona de fe. Quiero que pienses en aquello que quieres ver de tu empresa, de tu trabajo. Visualízalo y llámalo. Todavía no lo tienes, todavía no está en tus manos, pero concíbelo en tu mente, concíbelo en el corazón, concíbelo y atrévete a pensar que así va a ser y da pasos hacia ello. El día de ayer tuve una experiencia hermosísima. Me fui a un lugar a tomarme un café y solo porque quería ver cómo tenían adecuado ese lugar. Un lugar particular de un personaje muy conocido en Colombia, pero me llama la atención el proceso a través del cual ha ido creciendo como empresario. Pues llegué al sitio, me encantó el sitio, la forma como lo ha decorado, la manera como presta el servicio, el modo como suceden las cosas en ese lugar desde que se atraviesa la puerta de entrada. Y pensé, pues así quiero yo llevar a la disposición física de este canal, de este sitio donde hacemos estas emisiones, y lo concibo y lo llamo y lo declaro, y en el nombre del Señor sé que pronto llegaremos a ese momento, pues el lenguaje de fe nos lleva justamente a actuar de esa manera, a llamar las cosas que no son como si fueran. Pero continuando con la historia, dice la Biblia, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente y se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Y entonces la tomó de la mano y ordenó, y esto es muy importante, ordenó. Es que Jesús tiene el poder para ordenar. Es que Jesús sigue siendo el dueño de todas las cosas. Jesús le ordenó a Lázaro, recuerden, Lázaro, ven fuera, sal fuera. Y el que estaba muerto salió, dice la Biblia. El Señor le ordenó a los vientos y al mar que se hicieran bonanza, y la tempestad se aplacó, porque Jesús tiene el poder para hacer las cosas. Jesús puede cambiar la situación que hoy estás viviendo. Jesús es capaz de transformar la situación, por difícil que sea, en una situación diferente, porque Él es poderoso. Y hoy te puedes acercar a Él justamente para permitir que Él ordene y que haga las cosas, que transforme las cosas. Pues en este sentido quiero decirle, el Señor, además de ello, nos ha dado a nosotros, sus hijos, una potestad. Dice la Biblia, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos, dijo Jesús, pues las cosas que yo hice, ustedes las podrán hacer aún mayores. Pide, pide y se te dará. Y todo lo que pidiereis en mi nombre os será hecho. Y si le dijereis a este monte, desarráigate y échate al mar, el monte te obedecerá. Pues son estas las expresiones a través de la cual el Señor nos invita a actuar de la misma manera que Él actuó. Esta terapia que el Señor hizo en Jairo es la terapia que hoy hace en nosotros, la terapia que Él hoy quiere hacer contigo para transformar tu vida, para que actives la vida de la fe, para que te dejes usar y tratar por el Señor, y de esa manera ver milagros. Acostumbrémonos a la vida de milagro. Sí, la niña estaba muerta, pero la niña resucitó. La situación puede estar totalmente acabada, destruida, pero en el nombre del Señor y con Él, las cosas pueden mejorar, pueden cambiar. Los milagros ocurren, los milagros son reales, pero es necesario venir a Dios, encontrarnos con Él y de esa forma, pues vivir la vida que Él quiere que vivamos. Ahora te voy a invitar a que nos acerquemos al Señor y hagamos una oración. Vamos, allí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, hoy te entrego mi vida. En esta mañana te entrego mi situación particular, que tú la conoces. Así como conocías a este hombre, lo que había en su mente, lo que había en su corazón, tú sabes cuál es la situación que yo vivo, tal vez una situación similar a la del hombre de la historia. Tal vez mi situación ya es una situación perdida, tal vez estoy al borde del abismo, tal vez estoy, Señor, en el límite del precipicio. Y hoy me has hablado. Hoy, Señor, sé que tú me animas, sé que te apareces delante de mí en esta mañana para decirme: vamos, cree solamente, no temas, aquí estoy yo.
Señor, y recibo tus palabras con el beneplácito de saber que efectivamente estás al lado mío. Señor, y recibo la indicación de llamar las cosas que no son como si fueran, de visualizarme como quiero que sean las cosas, de ver mi empresa como quiero que sea, de llamar a mi hijo como quiero verlo, de llamar la situación de mi familia, de mi matrimonio, como quiero que sea, Señor. Porque ese es el lenguaje que tú quieres que yo utilice y no el lenguaje de la derrota, de la pérdida, el lenguaje de la pobreza y de la tristeza. Y ahora, Señor, me acojo a tu poder, porque sé que tienes el poder para transformar, para hacer que las cosas sucedan, para hacer que los milagros acontezcan. Señor, me pongo en tus manos, creyendo que hoy tú me has hablado y que has oído mis palabras, esperando ver, Señor, el milagro que proviene de ti. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Muy bien, queridos amigos, espero que esta maravillosa terapia que el Señor hoy nos enseñó, hizo con Jairo, pues también sea la terapia que Él haga contigo en este día. Recuerden, caleños y vallecaucanos, que este sábado 27 nos vamos a encontrar en nuestra reunión presencial en Le Salón, Centro de Convenciones, calle Quinta, 8401. Los espero con los brazos abiertos a las 5 de la tarde para que regresemos a darle gracias a Dios. Último sábado del mes, tiempo propicio para decirle al Señor: me acuerdo de todas las cosas hermosas que has hecho conmigo. Bueno, y si este video les ha parecido importante, vamos a compartirlo, a contarle a otras personas acerca de estas buenas noticias. Mañana los espero muy puntuales, 6 en punto de la mañana, para tener otro versículo del día. Dios les bendiga, que la pasen bien.